Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lolita Xiaoqi, vivo en Alicante, España. En este vídeo voy a hablar sobre mi experiencia de COVID-19 en dos ciudades distintas de China y España, Xuchang y Alicante. Voy a comentar la situación de las dos ciudades que he vivido yo para demostraros las medidas que han tomado y cómo se siente, se actúa y se comporta la gente de los dos lados del mundo. Sabemos que la ciudad de Wuhan ya pudo recuperar su libertad después de 76 días de confinamiento. El cierre del día 23 produjo bastante caos y pánico a la gente en ese momento, ya que a los 2 días empezaba el Año Nuevo, la fiesta de la primavera, la fiesta más importante de China. Y para nosotros es costumbre volver al lugar de origen, visitar a los familiares, realizar viajes durante esta semana. La gente de ahí ya había preparado para irse de la ciudad o algunos ya habían salido. Todo esto contaba como un factor de muy alto riesgo a la expansión de epidemia si no tomaban medida enseguida. Tras el cierre de la ciudad, en unos días después, se cerraron también otras ciudades de la provincia Hubei y se cancelaron los eventos festivales importantes de Beijing, la capital de China. Hasta el 29 de enero, hay 30 provincias entraron en el primer nivel de alarma sanitaria. Nosotros estuvimos de vacaciones en mi pueblo justo cuando empezó la epidemia. Mi pueblo Xuchang, la ciudad de Flor del Loto, con una población de 4.950.000 habitantes y la distancia de Wuhan es unos 389 kilómetros. Empezó a registrar todos los que vinieron de fuera, especialmente los que vinieron de Wuhan. Tenía que hacer cuarentena de 14 días obligatoriamente sin poder salir de casa. Se cortaron temporalmente la entrada de las autovías y autopistas para no entrar a vehículos de fuera. De hecho, al saber lo que pasó en Wuhan, ya decidimos hacer la cuarentena. Cancelamos las visitas familiares, las comidas ya teníamos reservadas. Desde entonces casi no salíamos de casa. Como era fiesta del Año Nuevo, mucha familia ya tenía preparada una cantidad de alimentos en casa. Pero los supermercados tampoco faltaba nada, menos los geles desinfectantes, alcohol para desinfectar. Las mascarillas no se podía encontrar por ningún lado, porque todos los recursos sanitarios los mandaban a Wuhan y a otras ciudades de la provincia Hubei, donde los necesitaban urgentemente. Y las provincias de China donaron materiales sanitarios a Wuhan y mandaron también equipos de expertos y de médicos a la ciudad. A medida que ahí la situación estaba más o menos controlada, ya se podía conseguir las mascarillas en las farmacias designadas. El gobierno tomó una serie de medidas, como cancelar los eventos, suspender los transportes públicos, cerrar los centros comerciales. Solo se permitía la apertura de los supermercados. Advertir a los ciudadanos de mantener la distancia adecuada, el uso de las mascarillas. Sin ellas no podía entrar en ningún establecimiento. Antes de entrar hay que comprobar la temperatura corporal y desinfectar las manos. Organizar también personal junto con las comunidades, los voluntarios en cada barrio y las urbanizaciones. Por orden del gobierno se cerraron todas las puertas de acceso, dejando la principal abierta, con puestos de control en la entrada para registrar detalladamente y medir la temperatura corporal a los que entraban. Solo se permitía la entrada a los que viven allí. Y las medidas fueron cada vez más estrictas. De cada familia podía salir una persona en un día, al salir solo por las mañanas, hasta la salida una vez cada 2 días, salidas con certificados. Personal preguntando puerta por puerta para ver si hay familiares volvieron en los últimos 14 días. Publicaban algunos datos de los casos contagiados y la historial del movimiento de ellos. Seguimientos a los casos que ya habían recuperados. Aplicaciones de móvil y código QR para registrar ante las entradas para hacer seguimiento. Aplicaciones para ver la distancia tuya con el lugar donde pasó el contagio para que tengas en cuenta. Aparte de las medidas aplicaba el gobierno,
también hizo una propaganda de formas distintas con mucha eficiencia. Eso hizo un efecto muy positivo a la población. Toma más importancia la epidemia, la gravedad y el perjuicio causado por ello. Respetaba más las normas, cooperaba todo lo posible, informar de forma anónima al personal correspondiente si notaba algún caso sospechoso o si hay gente por vía de Wuhan sin registrar, etc. Hasta el día de hoy, en total en mi ciudad hubo 39 casos. Entre ellos, la mayoría eran quienes habían estado en Wuhan, pero todos ellos fueron ingresados al hospital. Aunque no tienen síntomas o con síntomas muy leves. Con el resultado del test positivo ya no podían estar en casa. Eso es muy importante porque de esta manera evita los posibles contagios a sus familiares cercanos. De estos 39 casos, hay 38 recuperados y un caso fallecido. Actualmente en la ciudad ya no hay ningún caso nuevo. La gente ya puede hacer la vida normal. Aún así, sigue tomando medidas con muchas precauciones. Bueno, para volver nos causó una serie de cancelaciones, pues por la epidemia nos cancelaron los vuelos. Teníamos que comprar billetes nuevos aparte porque casi todos los países estaban cancelando sus aerolíneas con China y cerrando sus fronteras a la entrada de los chinos. Teníamos miedo de no poder volver si no volvimos a tiempo. Nos cancelaron también para veces el tren para ir a Shanghái y el hotel. En fin, todo fue una aventura. Pero gracias a Dios llegamos sanos y salvos. Después de llegar, nos quedábamos en casa para hacer cuarentena por bien de todos. En ese momento en España solo había registrado 2 casos que ya estaban recuperados. No hay ningún caso nuevo en el país. Todo estaba muy tranquilo. Unos días después se celebraron los famosos eventos que ya sabemos. El partido de fútbol de Valencia en Milán, un 35% de los jugadores dio positivo de coronavirus tras el partido. Las manifestaciones del Día de la Mujer en Madrid acudieron unos 120.000 personas. En Alicante, unas 50.000 personas participaron. Ya tantas personas. Según el gobierno de España y el Ministerio de Sanidad, todo estaba bajo de control. España estaba preparada para enfrentarse a la epidemia. No hacía falta el uso de las mascarillas, con lavar bien las manos y mantener la distancia de seguridad ya era suficiente. No hacía falta cancelar los eventos, se podía acudir al colegio y al trabajo sin problemas. De hecho, fuimos una vez en coche al centro para ver un poco. Había mucha gente paseando por las tiendas y tomando copas en las cafeterías. Es normal que los ciudadanos lo toman como una gripe, porque eso es la impresión que le daba el gobierno desde el principio. La falta de propaganda hace que la gente no tenga suficiente conciencia ni suficientes medidas preparadas para hacer frente a la epidemia, hasta que ha empezado todo de golpe. Contagios masivos, casos graves y muchos fallecidos. El día 14 de marzo, por fin el gobierno decretó el estado de alarma para hacer frente a la expansión de COVID-19 en España, con el permiso de desplazamiento de primera necesidad. Se suponía que el mensaje ponía claro de que la población debía quedarse en casa. Sin embargo, muchos residentes de la capital de España, donde fue más afectada, bajaron a los municipios de Alicante para acudir a su segunda residencia para pasar días huyendo de la ciudad. Hoy en día, en Alicante, por las calles se ve de vez en cuando la gente paseando sus perros. Al entrar al supermercado, ha empezado a controlar para no entrar tanta gente, te desinfectan las manos al entrar, pero no es obligatorio entrar con las mascarillas. Tampoco hay control de temperatura. Y por fin el gobierno ha empezado a repartir las mascarillas para los ciudadanos. Es una medida muy positiva porque se debe poner las mascarillas para protegernos y prevenir los posibles contagios, ya que el virus tiene una incubación de 14 días o más.
Y también hay casos o contagios asintomáticos, que son los más peligrosos. A día de hoy, en Alicante hay 3.401 casos confirmados, 380 fallecidos. Entre los casos confirmados, solo hay 322 casos están ingresados al hospital. El resto, con síntomas leves, les mandan a hacer cuarentena en casa. Eso es muy peligroso porque al vivir con la familia es muy probable de contagiar a los familiares cercanos si descuidan o si no toman ciertas medidas. Pero tampoco queda otro remedio, ya que los hospitales están colapsados, como lo que pasó en Wuhan en el principio. Ojalá que se recuperen todos. Nosotros lo que podemos hacer para la lucha contra la epidemia es quedarnos en casa. Ánimo para todos.